Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Voz Puente y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación para este día, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina, Michelle Carreño, en el segmento de Gobierno Civil Bíblico, para lo cual les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Estamos bien, Jorge. Muchas gracias otra vez, como siempre. Presentes lunes y miércoles 4 p.m. hora colombiana. Yo estoy transmitiendo desde Ciudad Vieja, Guatemala, para Colombia y todo el mundo. Este es un programa exclusivo sobre gobierno civil bíblico. Una propuesta de parte de Dios que está en la Biblia, donde se registra que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Este tema lo tocamos de diferentes ángulos, de diferentes formas, tratando de explicar la importancia de aplicar la idea de Dios de gobierno civil. Bienvenidos todos los que están en vivo y en directo, bienvenidos los que nos verán en algún momento de la vida en diferido. Y bienvenida la señorita codirectora del programa, Michelle Carreño. Muchas gracias, Molly. Es un placer poder seguir transmitiendo estas verdades y, como siempre lo decimos, no provienen de una doctrina o una teología humana, sino que realmente proviene de la palabra que Dios mismo inspiró. Así que estamos aquí para hablar de un tema también muy interesante y muy importante para nosotros como cristianos y también para la historia de la humanidad. Tenía una discusión esta mañana con un grupo de personas que me decían que yo estaba imponiendo mis ideas. Entonces, ¿cómo defenderme? No quise defenderme en ninguna manera, pero les dije, no estoy poniendo las ideas mías, estoy hablando lo que dice la Biblia. Entonces, si yo hablo lo que dice la Biblia, no estoy imponiendo mis ideas, estoy imponiendo las ideas de Dios. Y si vamos a discutir, pues tenemos que discutir con Dios. Cuando yo doy mis argumentos de algo personales, pues eso sí pueden discutir. Pero lo que dice Dios, uno lo que tiene que hacer es decidir, o voy a obedecer o no lo voy a obedecer. Entonces, en ese orden de ideas, estamos hoy en día, antes de entrar en nuestro tema. Nuestro tema hoy es acerca de la reforma y su impacto religioso y político de ese tiempo, y también el impacto religioso y político que tiene para este tiempo, siglo XXI. Pero antes de hablar de esto, porque tenemos mucho tema, ¿no, Michelle? Quiero decirles que ya el presidente Petro salió por ahí a dar un discurso en donde decía que quitará la propuesta de la reforma tributaria, quitará la propuesta de colocar impuestos a los pensionados. Bueno, algo positivo. Porque querer quitarle la plata a los pensionados es robarle los impuestos a la pensión, es robarle, porque es plata que la gente ha trabajado por muchos años, la ha ahorrado para su vejez, y ahora que está viejo, resulta que le dicen, no, usted no puede tener todo, la vamos a quitar mensualmente tanto. ¿Cómo así? ¿Con qué derecho ustedes van a quitarme mi dinero que he ahorrado toda la vida para poder vivir en mi vejez? Bueno, esa es la idea Petrovsky, de Petro, y ahora se echó para atrás. Esa, entre muchas otras ideas que tienen que echarse para atrás. Pero quiero decirles que hoy a la 1 de la tarde se inició un debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, el proyecto 229 del 2021, que promueve y fortalece la educación integral para la sexualidad. Se llama EIS, que tiene como fin implementar en colegios, escuchen el peligro de este proyecto, que tiene como fin implementar en colegios públicos y privados contenidos sexuales, ideología de género, masturbación, aborto y erotismo a niños de primaria y bachillerato, restringiendo además la libertad de los padres para educar y prohibiendo contenido religioso en la educación sexual
de los niños. Bueno, ese es un proyecto de gobierno. ¿Qué les parece? Que la Cámara comenzó a debatir hoy. Pues un motivo de oración, por supuesto, confiando que haya gente cuerda en esa Cámara y que ese proyecto se archive, porque nosotros hemos enseñado, y la Biblia lo enseña, que los únicos que pueden enseñar educación sexual a los hijos son los padres, nadie más. Cuando el colegio o cualquier otra organización, incluyendo la iglesia, el colegio y ninguna otra organización tiene el derecho de enseñar sobre educación sexual. Solamente los padres. Cuando otra institución, aparte de los padres, quiere enseñar educación sexual, esto se convierte en inmoralidad. Bueno, con todos estos temas que tiene este proyecto, ¿qué más? Inmoralidad por todo lado. Implementar contenidos sexuales, inmoralidad. Ideología de género, inmoralidad. Masturbación, aborto, erotismo. Y esto para niños de primaria y bachillerato. Pero no sé quién, no tengo el dato de quién fue que propuso este proyecto de ley, pero el que lo propuso debe estar mentalmente enfermo, definitivamente, para proponer semejante bestialidad. Y son cosas que están pasando, eso está pasando en el Congreso, eso es lo que nos damos cuenta nosotros, ¿no? Porque hay muchas cosas que están en el Congreso pasando que no sabemos. Este 29 de octubre, este sábado 29, ¿cierto? Tenemos la marcha. Hay que salir a marchar. Una vez más, es la tercera marcha que hacemos en donde estamos en contra de la reforma tributaria y de estas ideas antinaturales que este gobierno comunista socialista está proponiendo en todas las áreas. Mira, aquí va una: educación, propuestas de economía, propuestas de, todavía sigue en juego, bueno, eso va, la propuesta de colocar impuestos a las iglesias. Esta mañana me decía un hombre jactándose, se le va a dañar el negocio, tiene que pagar impuestos. Yo no entiendo la gente cómo piensa que por ser cristiano o por ser un pastor uno tiene un negocio, y por ser cristiano o por ser pastor uno se vuelve millonario. Eso no es toda la verdad. En muchos casos tienen razón, pero en general, en el porcentaje alto, no tienen razón. Porque todo lo que la iglesia hace, lo hace en bien de la sociedad, en bien de las personas. La iglesia invierte plata para educar niños, para educar padres, para ayudar a los que están en problemas de drogadicción a que salgan de su problema. La iglesia ayuda en la parte de educación. Esta parte está grave porque había un debate, pero una información esta mañana sobre información de qué era lo que qué porcentaje tiene que pagar la iglesia de impuestos, y pues estaban tratando los que estaban ahí, que era la gente de Sedecol y la doctora Lorena Ríos y otros que estaban ahí, tratando pues de aliviar el dolor y calmar el espíritu de las personas cristianas que no estamos de acuerdo en pagar impuestos. Están diciendo, ustedes no van a pagar, solamente van a pagar si ustedes hacen, por ejemplo, educación. Fíjense ustedes, si una iglesia educa, tiene que pagar impuestos. Eso quiere decir que el gobierno lo que quiere es agarrar totalmente la educación en sus manos e impedir que se haga educación o cualquier otra cosa que no sea, dicen ellos que si está en su culto no hay problema, pero cualquier cosa que haga al lado de su iglesia, al lado, entonces tiene que, y que dicen ellos genere negocio, lo que sea, tiene que pagar impuestos. Bueno, la iglesia no tiene negocios. Todo lo que la iglesia hace es invertir en mejorar esta sociedad. Bueno, pues eso nos da la puerta, ¿no, Michelle? Para que hablemos sobre la reforma. Este 31 de octubre de 1517 se celebra
se celebra la reforma de Martín Lutero en Alemania, donde él cuelga las 95 tesis en el palacio, en las puertas del palacio de Wittenberg, Michelle. Así es, Molly. Y como tú lo dices, la reforma tuvo unos cambios completos en la sociedad, y así como hoy en día aquellas ideas socialistas y comunistas que se han instalado dentro de las universidades tuvieron un gran impacto, también la reforma en su momento tuvo un gran impacto que hasta hoy en día lo podemos ver. Pero yo creo que podemos comenzar viendo un poco de historia, que podamos ver el presente con ojos desde el pasado, y voy a compartir un poco para que podamos entender realmente por qué estas 95 tesis y por qué fue tan grande el hecho de que Lutero haya clavado este papel en una puerta. Dice que el Papa León X hizo un llamado a la venta de indulgencias en Alemania, que es donde nos situamos en este momento, para recaudar fondos y completar la Catedral de San Pedro en Roma. El Papa dijo que aquel que comprara estas indulgencias sería eximido de todos sus pecados. Y algunos de los párrocos de Lutero compraron esas indulgencias y le preguntaron a Lutero sobre su validez. Y así fue como Lutero decidió que debía escribir sus 95 tesis. Y aunque escribir tesis y ponerlas en la puerta de Wittenberg, si no estoy mal se dice así, la verdad no me acuerdo muy bien. Wittenberg. No era algo como inusual el hecho de que justamente se haya dado en aquel momento de la historia en el que estaba la imprenta y en el que también tanto los alemanes cristianos como no cristianos estaban cansados del sometimiento hacia Roma y hacia el Papa. Es por eso que esas 95 tesis tuvieron tanto impacto a nivel social, político y religioso, por supuesto. Es muy importante resaltar aquí algo, porque esta semana yo he estado leyendo bastante sobre la reforma, estoy escribiendo, mi próxima Voz Patriota viene también sobre la reforma, porque ocurrieron unos hechos demasiado importantes, porque la reforma de Lutero tiene una base, y esa base está 100 años atrás, 100 años atrás, con la reforma de John Wycliffe. Ahí comenzó un proceso, pero 100 años después, pues tiene su impacto en Alemania y en toda Europa. Es importante tenerlo en cuenta. Se demoró 100 años lo que comenzó Wycliffe en Inglaterra con traducir la Biblia a el lenguaje común, al inglés que se pueda entender. Porque en esos tiempos solamente se hablaba hebreo, griego y latín. Y la gente pues no sabía leer tampoco. Entonces era muy fácil engañarla hablando latín o hablando griego o hablando hebreo, y la gente pues no entendía lo que decían los papas y los sacerdotes. Entonces la gente pensaba que era lo que estaba en la Biblia, pero estaba lejos de ser la Biblia la autora y consumadora de los hechos. Esto es muy importante aquí y aprovecho, porque la reforma de Europa, incluyendo la reforma en Inglaterra, porque Inglaterra es parte de Europa, ¿no? Incluyendo todos estos procesos de la reforma, esta reforma, los protagonistas son hombres. Wycliffe, Juan Hus, que voy a hablar un poquito de él, Lutero, Calvino y otros, muchos, ¿no? Tyndale, muchos. Pero fue más que todo intervención de hombres a situaciones complicadas. Aquí hago el paréntesis, porque en América hubo una reforma, pero la reforma que hubo en América fue basada en la Biblia. Ya los protagonistas no eran hombres, sino era la Biblia. Y aquí voy a hacer el énfasis por qué digo esto. Voy a decirle por qué. Porque en el tiempo de Wycliffe y en el tiempo de Lutero, los protagonistas eran reyes y papas. Era la iglesia, el poder religioso y el poder político. Había una mezcla entre la parte religiosa
y la parte civil. Los sacerdotes, los papas, tenían demasiada influencia en la parte civil. Por esa razón, como la gente no lo seguía, la iglesia misma se encargaba de impartir justicia, y donde nace la famosa Inquisición. Pedían a la gente lealtad a la iglesia, tremendo. Pedían lealtad a la iglesia, y el que no fuera leal a la iglesia lo quemaban. Pongan cuidado a eso. No pedían lealtad a Dios, no pedían lealtad a la Biblia, no pedían lealtad a los principios, pedían lealtad a la iglesia que estaba equivocada. Y el que no fuera leal a la iglesia, entonces le cortaban la cabeza, lo degollaban, lo colgaban y luego lo quemaban. ¿Qué pasaba en el tiempo de Wycliffe? ¿Qué pasaba? Había problemas de indulgencias. La iglesia le sacaba dinero a las personas y le cobraba un dinero para que calmara su conciencia temporalmente, porque luego volvía a ensuciársele y tiene que pagar otra vez. Era algo continuo y la gente, pues, engañada, porque en ese tiempo la gente no iba directamente a Dios. La gente era a la iglesia, a los sacerdotes, y lo que el sacerdote y la iglesia dijera, eso hacían ellos. En el tiempo de Wycliffe era indulgencias para ayudar a la persona a que fuera libre de sus pecados temporales. Pero 100 años después, en el tiempo de Wycliffe, la iglesia necesitaba más dinero, como dijo Michelle, más dinero necesitaba. Lutero, el tiempo de Lutero, como dijo Michelle, entonces la iglesia necesitaba dinero. Entonces ellos añadieron no solo indulgencias para las personas, sino que ya le añadieron indulgencias para sacar a los muertos de su dolor eterno. Se atrevieron a decir que perdonaban los pecados eternos. Si alguien daba una gran suma de dinero, entonces era libre de sus pecados eternos y podía hacer todo lo que quisiera de ahí en adelante. Bueno, un daño terrible. Por esa razón, entonces ya aparece y como protagonista Lutero y clava su tesis. Y como dijo otra vez la señorita Michelle, en ese tiempo de Lutero era muy normal los debates religiosos, políticos. Entonces, siempre habían debates en universidades, en iglesias, debates de ideas. Y Lutero pues estaba acostumbrado a debates porque el Papa mandaba gente, intelectuales religiosos, para que hicieran debates contra Lutero y lo avergonzaran públicamente para que se dieran cuenta que lo que Lutero decía era incorrecto. Pero nunca Lutero perdió una, porque Lutero siempre su base era la Biblia. Esa fue, y aquí donde viene el asunto fuerte del impacto de la reforma de Lutero, porque la iglesia se dividió y declararon a Lutero hereje, porque Lutero dijo, yo no voy a hacer nada diferente a lo que diga la Biblia. Y ahí salen una de las 5 solas, ¿no? O solos. Solo la Biblia. Entonces, cuando Lutero les dijo, vamos a hacer lo que dice la Biblia, a la iglesia alemana no le gustó. ¿Cómo hacer lo que dice la Biblia? La iglesia tiene unas tradiciones, tiene un lineamiento. Vamos a hacer lo que diga es la iglesia, no la Biblia. Y ahí, eso es lo que trajo la división. O sea, cuando Lutero dijo que hay que seguir lo que dice la Biblia, entonces eso trajo división en la misma iglesia católica, porque Lutero era católico, Lutero no era evangélico. Y pues entonces se comenzó a perseguir, pero me puede interrumpir en cualquier momento, Michelle, ¿okay? Porque hay una historia chévere
que quiero contarle a ustedes, que fue la base también de la inspiración de Lutero. No sé si han escuchado ustedes sobre el ganso asado o el ganso rostizado. Eso ocurrió en el 1415 con Juan Hus, un hombre de la República Checa, quien fue inspirado por lo que Wycliffe hizo, que fue inspirado al poder tener la Biblia fácil para leer. Y él pues se encargó y su gente de traducir la Biblia también al checo. Hus en checo significa ganso. Y a Hus, la iglesia católica lo declaró hereje. Y entonces lo mandó a quemar sus libros y encima de sus libros pusieron una estaca y lo quemaron a él. Pero en ese proceso Hus dijo, ustedes estarán quemando a un ganso, o sea, él, ganso, estarán rostizando, asando un ganso, pero en 100 años de las cenizas mías se levantará un cisne. Muy interesante, Molly, poder ver Sí, todo lo chévere. que pasó antes de Lutero y también todo lo que pasó durante Lutero y después de él, entendiendo que Dios usó a este hombre, pero también usó momentos, situaciones específicas, personas específicas que antes de él habían marcado el camino para lo que él haría, demostrando así históricamente el obrar de Dios a través de la historia, que no solamente es una vez que Dios se le dio por meterse en la historia de los humanos, sino que es Dios continuamente mostrando su amor por nosotros a través de dos hombres como Wycliffe y Lutero, pero también a través de todo lo que pasó para que ellos pudieran ser nombrados ahora en la historia. Y también en cuanto a eso, tú hablaste un poco de las mujeres de la Reforma y la verdad es que sí hubo muchas, que así como comentábamos ahorita, también fueron individuos que aunque ya no son como tan renombrados en los libros de historia, sí tuvieron y fueron usados por Dios. Y quería mencionar a Argula von Grumbach, que fue una mujer de la realeza, que dijo una frase con la cual voy a comenzar de nuevo a hablar sobre la reforma y por qué es importante para nosotros. Y es que ella decía, buscáis destruir todas las obras de Lutero, pero en este caso tendrías que destruir el Nuevo Testamento, que él ha traducido. En los escritos en alemán de Lutero no han encontrado nada herético. Incluso si Lutero se retractase, lo que ha dicho seguiría siendo la palabra de Dios. Porque de nuevo, Lutero no actuaba como un hombre solo que tuvo muy buenas ideas y que quería difundir y poner una controversia, sino que Lutero actuaba respaldado por toda una historia y por la palabra de Dios, que era lo que él defendía pues a muerte. Y pues de ahí vienen las 5 solas, que es la sola escritura. Así es, muy interesante, porque pues sí hay evidencias históricas que gente se dio cuenta, la gente misma se dio cuenta que lo que Lutero estaba haciendo, lo estaba haciendo no como un capricho, sino que lo estaba haciendo basado e inspirado por la Biblia. Entonces, en este orden de ideas, en el 31 de octubre de 1517, porque cuando quemaron a Hus fue en 1415, fue quemado, donde él dijo esas palabras. Y Lutero, entonces, leyendo libros, se dio cuenta y se dijo, ¿por qué? ¿Por qué quemaron a este hombre? Si este hombre todo lo que hablaba era acerca de la Biblia. Y entonces él miró ahí y él dijo, Hus, cuando estaban matando, y dijo que un cisne se levantará en 100 años y tendrán que oír su canto, ese soy yo. Y no lo podrán callar. Y Lutero tomó eso como una profecía que se cumplía en él y por ende tomó impulso e inspiración para levantarse y contradecir entonces
la tradición de la iglesia y desafiarlos a debatir. Por eso pone las 95 tesis. Y tú sabes que Lutero escribió 3 obras importantes. Por eso estamos hablando de que la reforma no solamente hace un impacto religioso, sino también un impacto político. Eso es lo que pasó en Europa, en toda Europa. Porque luego, si leemos un poquito la historia, vemos a Calvino también. Calvino, que va a Suiza, a Ginebra, y hacia allí se establece. Es una reforma también muy importante en la historia de Europa. Es una reforma y hace que Ginebra se convierta en una ciudad que era mugrosa, sucia, fétida, pobre. Llega con el evangelio, llega con las nuevas ideas bíblicas y hace que Ginebra se convierta en una ciudad próspera, una ciudad, casi que le dicen la ciudad de Dios, porque esa fue la idea de Calvino, hacer una ciudad cristiana. Y Ginebra se convirtió en una ciudad de refugio para muchos reformadores que estaban siendo perseguidos por la iglesia católica para quemarlos. Y entonces Calvino pues estableció una ciudad en donde no podían entrar a sacar a las personas y quemarlos, y se convirtió en una ciudad de refugio. Pero entonces el punto aquí es la Biblia. La Biblia causa una reforma espiritual y causa una reforma política. Escúcheme bien, porque yo estoy escribiendo un artículo sobre eso. Porque en ninguna nación, en ninguna sociedad, puede haber una reforma política sin que en primero haya una reforma espiritual o religiosa. Si bien esto, eso pasaba en Alemania. Entonces, lo primero que hizo Lutero fue causar una reforma religiosa. Cuando la gente comenzó a leer la Biblia y a cambiar sus ideas y a pensar como Dios pensaba, entonces comenzaron a oponerse a la tiranía del gobierno civil y comenzar a establecer una nueva forma de gobierno en su país y en las naciones de Europa. Esa es la clave. Escuche bien, la clave para que haya una reforma política, o sea, una reforma social, una sociedad, primero tiene que haber una reforma espiritual. En Colombia, por ejemplo, queremos que haya una reforma política, pues quiero decirles que no lo vamos a lograr. ¿Por qué no lo vamos a lograr? Porque primero debe haber una reforma espiritual, religiosa. Los evangélicos primero debemos reformar nuestra mente. Si reformamos la mente los evangélicos, entonces vamos a poder hacer una reforma política. ¿Me explico? Sencillo. Siempre hemos dicho y aquí hemos enseñado que la responsabilidad de la iglesia es hacer la conciencia de las personas. La iglesia forma la conciencia de las personas y las personas hacen las leyes sociales. Por esa razón necesitamos una reforma religiosa primero, para que la gente renueve su mente. Y al renovar su mente, entonces la gente va al gobierno, donde sea van, y entonces allá pueden implementar las ideas bíblicas que están claras en su mente, las pueden desarrollar a través de leyes. En Colombia no está pasando esto. La iglesia evangélica en Colombia está corrupta, está dañada, tienen una idea pagana de gobierno. Y por lo tanto, pues no hacemos ninguna reforma, porque todos los evangélicos que vamos al gobierno, lo que hacemos es repetir un sistema político pagano. Repetimos un sistema político pagano que no funciona y somos cristianos en el gobierno desarrollando un sistema que no funciona en lugar de aplicar los principios bíblicos que sí funcionan. Entonces, eso pasó en Alemania, una reforma. Se le cayó el negocio a
el Papa y a los reyes, porque el gobierno civil estaba mezclado con el gobierno religioso. Se ponían de acuerdo y entonces el rey, el Papa decía quién iba a ser el rey, pero ya era un negocio, ya se habían puesto de acuerdo. O sea, que la iglesia era como que vendía puestos religiosos y vendía puestos políticos. ¿A qué le suena eso a usted, señorita? Hoy en día. Corrupción. ¿Perdón? Suena a corrupción. Y Corrupción. también cuando pues intentan comprar a bueno, personas relevantes dentro de iglesias y cultos solamente para promocionarse ellos mismos. Hoy en día está pasando eso. O sea, contextualizando, hoy en día las iglesias se paga para tener puestos religiosos. Se paga para privilegios en la iglesia. Y los líderes religiosos cobran a las personas para que sean bendecidos. Es casi el mismo sistema de indulgencias del siglo de 13 de Wycliffe y de Lutero de 1500. La época, eso le llaman la época medieval. La época medieval ya estaba con Lutero, ya estaba finalizando esa época medieval en donde había mucha ignorancia y la gente no hacía lo que la Biblia dice, sino hacía lo que sus líderes religiosos y sus líderes políticos decían. Bueno, pues esta es una alerta. Estamos celebrando en octubre, estamos celebrando la reforma y debemos tomar las ideas correctas de la reforma, ¿no? No solamente celebrar, qué bueno la Biblia, qué bueno Cristóbal Colón, Lutero, ¿cómo así? Pero ¿qué fue lo que aplicaron? ¿Qué fue lo que aplicó Lutero? ¿Qué fue lo que aplicó? ¿Qué principios aplicó para que ocurriera una reforma? Nosotros aquí en Colombia y en Latinoamérica necesitamos una reforma urgente. Necesitamos una reforma evangélica urgente. Es decir, necesitamos volver a la Biblia. ¿Qué tal eso? Decirle a los líderes religiosos colombianos y latinoamericanos, decirles, me incluyo yo porque yo soy un líder religioso, tenemos que volver a las ideas bíblicas. Tenemos que volver y obedecer lo que Dios enseña en la Biblia y dejar a un lado las formas eclesiásticas. Dejar a un lado las constituciones de las misiones humanas y paganas y alinearnos a la constitución bíblica si queremos ver un impacto social. Entonces, así como la reforma de Lutero produjo un impacto, una revolución, una reforma religiosa y una reforma política, nosotros hoy en día necesitamos urgentemente aplicar estos principios, primeramente en la parte religiosa, que pues no se puede separar, ¿no? Pero cada quien con su rol, ¿no? Con su rol. La iglesia es la que prepara la conciencia de la gente. La iglesia no ha sido llamada a gobernar, no, señor. La iglesia ha sido llamada a preparar a los individuos para que esos individuos gobiernen, para que esos individuos gobiernen. Una cosa que aprendí estos días fue que realmente nosotros no estamos escogiendo representantes en el gobierno. A veces decimos, este es mi representante, este es mi representante, este es mi representante. ¿Cómo así? Nosotros no debemos elegir representantes, nosotros tenemos que elegir gente, gobernadores, gente que va a hacer lo que Dios dice que debe hacer. Ese tipo que está allá en el gobierno no es mi representante. Él representa el reino de los cielos. Tiene que hacer lo que Dios dice, no lo que yo diga, no lo que el pueblo diga. Los gobernantes están para hacer lo que Dios dice que hay que hacer y lo que Dios dice que hay que hacer en la Biblia, señorita. Así es, Molly. Por eso podemos recordar
que este llamado a la reforma fue algo que inició, sí, hace 500 años, incluso mucho antes, pero que realmente sigue vigente para nosotros. Y es que lo que Dios desea es que estemos continuamente reformando nuestras mentes, y también Lutero lo dijo, Ecclesia sempre reformada, lo que quería decir que él deseaba que la iglesia siempre se reformara y fuera transformada, pues, por la palabra, obviamente. Así que sí, hoy celebramos, pero también estamos atentos al llamado que nos hace, pues, la Biblia y que nos hace Dios a poder seguir viendo lo que estamos haciendo mal y exponerlo ante Dios para que Dios nos ayude. Obviamente todo basado en el mayor tesoro que nos dio la Reforma, que es aquella certeza de que la palabra de Dios es verdad, y por lo tanto nuestro único acceso ante Dios es solamente la fe. Y esa es la única verdad a la cual podemos someternos hoy en día. A Wycliffe se le llamó la estrella resplandeciente de la mañana. A Lutero se le llamó el gran reformador religioso y político de Europa. Necesitamos levantarnos y brillar, pero no nosotros, sino levantar a Cristo, porque hasta ahora la que brilla es la iglesia, la que brilla es la denominación, la que brilla, lo que brilla es el líder religioso, es el que brilla. Por esa razón nos hemos desviado de la verdad. Ahora necesitamos una reforma en donde brille Cristo. Ese fue el espíritu detrás de la reforma de Lutero. Él quería que fuera Cristo, el Evangelio, la Biblia, la base, y no la iglesia, y no los papas, y no los reyes. Hoy en día igualmente necesitamos eso. Necesitamos que brille Cristo. Necesitamos levantar los principios del reino de Dios. Alguien me decía hoy, pero estamos en un sistema pagano, y así se hacen las cosas. Yo le dije, pues sí, estamos en un sistema pagano, pero no para hacerlo el sistema pagano. Estamos en un sistema pagano para hacer las cosas como Dios dice, para brillar, para marcar la diferencia. Ese fue, en grosso modo, el espíritu detrás de la reforma, el espíritu de volver a la Biblia. Yo me quedaría hoy con de las cinco soles o solas de Lutero, con el solo la escritura, solo la Biblia. Me quedé con eso. Pues las otras es solo fide, o sea, solo la fe, solo gracia, solo la gracia, solo Christus, solamente Cristo, y el otro sol es todo para la gloria de Dios. Pero el énfasis hoy es solo la Biblia. La Biblia es la que debe marcar un antes y un después en la vida de cada quien, en la vida de cada persona, en la vida de cada familia, en la vida de cada nación. Solo la Biblia. Y la Biblia realza y levanta a Cristo. Él es el punto focal de lo que nosotros estamos haciendo. Si queremos una transformación, entonces que este octubre, este 31 de octubre, celebremos la reforma espiritual que cada uno necesitamos. No tenemos que celebrar a los brujos, no tenemos que celebrar al misticismo, al animismo. Tenemos que celebrar el proceso de libertad que Dios ha traído en los tiempos por medio de personas. Dios ha traído libertad al individuo, más luz. Y ahora nosotros los colombianos tenemos mucha luz, porque tenemos la Biblia. Solo la Biblia. Volvamos a la Biblia, Michelle. Así es, Molly. Así que celebremos, sí, celebremos por la palabra de Dios y la verdad y la libertad que trae a nuestras vidas. Y también reflexionemos acerca de si hemos cambiado esta verdad absoluta de Dios por aquellas mentiras que nos ofrece el enemigo. Y bueno, ese fue el programa de hoy. Es un tema extenso y la verdad debemos continuarlo porque pues es muy interesante ver el actuar de Dios en la historia y cómo Él remarca y resalta que nosotros podamos ser libres a través de su verdad.
Muchas gracias a todos por ver y como siempre nos despedimos con bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.